y bueno, es muy bueno volverlo a tener y muchas gracias por la invitación, por nuevamente volvernos a ver, así sea de manera virtual. Vamos a ver cuándo estoy nuevamente por allá visitándolos. Y pues el día de hoy quería aprovechar para entonces mostrarles esta charla que yo creo que de pronto las personas que lo han visto o han tenido la oportunidad pues saben que probablemente es uno de esos temas que uno no debe estar digamos que ajeno, porque pues cualquiera de nosotros podemos estar digamos que enfrente de un caso de trauma, ya sea en los servicios de urgencias. A veces las imágenes diagnósticas nos llegan bien ya cuando el paciente de pronto está en una hospitalización, de pronto cuando está en una unidad de cuidado intensivo o inclusive a veces cuando el paciente está en salas de cirugía, ¿no? Entonces, la charla, el nombre es Evaluación del trauma craneoencefálico en imágenes, y empiezo por comentar que no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Respecto al contenido de la charla, entonces vamos a tratar de dar respuesta a este interrogante que es ¿cuándo solicitar un TAC de cráneo en un paciente con trauma? ¿No? Dar herramientas para una adecuada evaluación del TAC de cráneo en pacientes con trauma craneoencefálico, para la cual he hecho una lista de chequeo, la cual vamos a revisar en cada uno de los apartados de esta conferencia. Vamos a mirar cómo es la adecuada descripción morfológica y localización de las imágenes o de las lesiones desde el punto de vista de la radiología. Vamos a mirar cuándo están indicadas otras modalidades diagnósticas en el escenario de trauma craneoencefálico. Vamos a comentar o a ver algunas cosas de qué hay de nuevo en imágenes diagnósticas en trauma craneoencefálico, y vamos a ver unos casos de la vida real en imágenes. Entonces, para dar respuesta al interrogante de cuándo solicitar un TAC de cráneo en paciente con trauma, digamos que sigue aún muy vigente lo que es la regla canadiense del trauma. Yo creo que de pronto muchos de ustedes ya la han estudiado, de pronto la tienen a la mano, en donde pues es aplicable para pacientes que tienen traumas menores con algunos de los siguientes hallazgos. Esta regla no es aplicable para pacientes que obviamente no correspondan a trauma, pacientes que tengan desde el momento digamos que del ingreso una escala de Glasgow por debajo de 13, cuando tengan menos de 16 años de edad, cuando tengan desórdenes sanguíneos, que estén de pronto anticoagulados, tomando, por ejemplo, Coumadin, o que de pronto tengan fracturas obvias, por ejemplo, a través de la tabla ósea. Entonces, los pacientes que tengan alto riesgo, por ejemplo, son estos pacientes que tienen una escala de Glasgow menos de 15 a las 2 horas luego del trauma, que tengan sospechas de fractura del cráneo abierta, cualquier signo de fractura de la base de cráneo, ya sea estos que vemos acá, como el hemotímpano, los ojos de mapache, otorrea, salida de líquido cefalorraquídeo, rinorrea, rinorragia, o el signo de Battle, que es ese sangrado que a veces vemos hacia la región posterior auricular, también sobre la región mastoidea. Pacientes que tengan más de 2 episodios de vómito, o pacientes que tengan más de 65 años de edad. Pacientes que tienen mediano riesgo, entonces pacientes que tengan una amnesia antes del impacto de más de 30 minutos. Pacientes que tengan un mecanismo peligroso de trauma, y cuando yo me refiero a un mecanismo peligroso, vemos por ejemplo pacientes que han tenido trauma, por ejemplo, por un automovilístico, que hayan sido expulsados del vehículo, que hayan tenido una elevación, un trauma superior a 3 pies o 5 escalones. Digamos que esta regla es bastante vigente todavía, y también la podemos encontrar de modo virtual en algunos de los dispositivos móviles. De pronto, para los que estamos ahorita más como familiarizados o quieren estar como un poco más conectados con lo que son las redes y de pronto con estas aplicaciones, digamos que esta misma regla ya la pueden encontrar en los dispositivos. Cuando ustedes ingresan acá a los diferentes criterios, él mismo le dice si el tag es necesario, si no es necesario. Entonces digamos que eso también es como una herramienta que de pronto la pueden encontrar de forma virtual. Cuando se está evaluando la densidad de la sangre en TAC, yo pienso que esto es como algo que es bastante importante, sobre todo cuando vamos a evaluar
esas imágenes o cómo se está comportando esas hiperdensidades en la tomografía. Y miren que esta es una tabla en la cual nos muestra una escala en días y una escala en densidades. Entonces, entre el día 0, o sea, el momento que ocurre el trauma, y entre el día 5, pienso que la hiperdensidad de la sangre se hace más evidente en la tomografía, por lo cual diríamos que es más fácil poder ver esas áreas de hiperdensidad. Luego, entre el día 5 y el día 7, inclusive el día 8, muchas veces la sangre va disminuyendo esa densidad y se hace un poco más, digamos que no tan definible, se hace muy isodensa, por ejemplo con el parénquima adyacente, y luego del día 8 o del día 9, esa sangre se vuelve un poco más hipodensa, inclusive igualando la densidad del líquido cefalorraquídeo. Por eso este rango de pronto acá entre el día 5 y el día 8 va a tener cierta dificultad para poder diferenciar de forma visual cuando la sangre está en esa etapa, digamos que ya pasando casi a subaguda. Entonces miremosla cómo se comportaría esa sangre. En el TAC, en etapa aguda, vemos entonces el componente hemático hiperdenso, si lo comparamos con el parénquima adyacente. Por eso es que de pronto para nuestros ojos es un poco más fácil poderlo definir en esa etapa aguda. En la etapa subaguda, mire que este mismo hematoma va perdiendo densidad y va igualando casi esa misma densidad al parénquima cerebral adyacente. Por eso aquí de pronto no logramos ver ya lo que es la magnitud de este hematoma. Menos mal tenemos este primer estudio y podemos definir que el hematoma definitivamente iba desde el aspecto más anterior a posterior sobre la región frontotemporal y va perdiendo densidad. Y en las etapas más posteriores a este día, por ejemplo el día 2, el día 13, comenzamos a ver que esa sangre va perdiendo esa densidad por todo lo que es los productos de la degradación de la hemoglobina y vemos que se hacen más hipodensas las colecciones. Por eso en esta etapa aguda, cuando es hiperdensa, y en las etapas más crónicas de los hematomas se hacen más visibles para, digamos que la sensibilidad ocular que puede tener el evaluador cuando está mirando estos TACs de cráneo en un escenario de trauma. Respecto a los reparos anatómicos, digamos que tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista morfológico, los hematomas subgaleales van a estar ubicados entre la galea aponeurótica y mire que la tabla ósea. Entonces, estos son los famosos hematomas subgaleales o chichones que de pronto una vez puede llegar a ver de pronto al examen físico. Tenemos la tabla ósea y por debajo de la tabla ósea, cuando tenemos los hematomas epidurales, como su nombre lo dice, están por encima de la dura y la tabla ósea, están en este compartimento. Y por eso es que en su gran mayoría tienen una morfología biconvexa. Luego de esta capa tenemos la dura y el espacio subdural. Miren que aquí en este espacio es donde se va a ubicar los hematomas subdurales y tienen esta morfología en semiluna en su gran mayoría. Luego de la dura tenemos la aracnoides y por debajo de la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo y la pía. Este espacio pequeño acá que está en azul es donde se va a ubicar los sangrados subaracnoideos. ¿Listo? Y ya tenemos luego el reparo anatómico del parénquima cerebral. Entonces, espacio epidural, luego tenemos la dura, el espacio subdural, el espacio subaracnoideo y aquí las áreas de parénquima cerebral. Entonces veamos este caso, es un paciente de 25 años con trauma craneoencefálico de alta velocidad con un Glasgow de 11/15 y signos vitales normales. Fue llevado a tomografía y quiero que vean estas imágenes para poder ver posteriormente qué es lo que nosotros vamos a definir desde el punto de vista de imágenes. Digamos que desde el punto de vista de imágenes, yo digo que la mejor descripción que puede dar de pronto un médico es cuando, por ejemplo, el neurocirujano está por el teléfono y sin estar viendo las imágenes, le puede describir de forma adecuada los diferentes hallazgos en tomografía. Miremos entonces esta área de hiperdensidad hacia la región posterior, ¿sí? Lo vemos en varios cortes. Vemos otras áreas de hiperdensidad del parénquima hacia la región frontal, con leve hipodensidad perilesional. Vemos otras hacia la región, digamos que más basal en esta reconstrucción en coronal. Y vemos este pequeño trazo de fractura por acá lineal no desplazado, muy en relación con este sitio en donde estamos viendo este hematoma. Ahorita vamos a ver más adelante
¿Cómo es que vamos a definir este hematoma? Miremos las reconstrucciones en los diferentes planos, tanto en coronal, sagital, miren cómo se ven estas zonas de hiperdensidad hacia la región frontal basal con algo de edema vasogénico, o sea, esa hipodensidad perilesional, algo de hiperdensidad en el espacio subaracnoideo, y esta colección que tiene una morfología biconvexa en región parietoccipital, del lado derecho, y miren este trazo de fractura lineal. Si miramos muy bien la base de cráneo de este paciente, nos encontramos con que la mastoides derecha estaba ocupada. Mire que tenía ocupación con material de densidad de tejidos blandos. Muy probablemente al examen físico el médico debe ir a mirar si hay o no hay salida de sangre por el conducto auditivo externo u otorragia. Tenemos aquí otras imágenes que están señaladas con trazos de fractura hacia el peñasco. Miren estas imágenes acá, densas hacia la región posterior, un trazo de fractura que se extiende de forma longitudinal hacia el aspecto más anterior y era el responsable de ese sangrado acá en la mastoides. Miren aquí el aditus antrum también, como está ocupado con material de mayor densidad en su interior. Entonces, muy probablemente una fractura que también comprometía el peñasco. Respecto a la epidemiología, vamos a ver un poco entonces algunos datos. En Estados Unidos, alrededor de 1.7 millones de personas sufren un trauma cerebral, siendo los adolescentes entre 15 y 19 años, al igual que los adultos mayores de 65 años, los más frecuentemente asociados a casos de severidad. La incidencia anual de aproximadamente 500 casos en 100.000 habitantes. El 80% de todos los casos de trauma craneoencefálico son categorizados como traumas craneoencefálicos leves. Pacientes del sexo masculino versus femenino tienen mayor afectación, una relación de 2:1. Por cada 1.5 millones de casos de trauma craneoencefálico, aproximadamente 344.030 requirieron hospitalización en el año 2015 y tienen una mortalidad aproximada hasta del 3%. Respecto a la clasificación del trauma, lo podemos clasificar como compromiso primario o compromiso secundario desde el punto de vista las imágenes, en las imágenes de tomografía. Entonces miremos que el compromiso primario, las lesiones de cráneo, son las que vamos a ver principalmente, lesiones de la piel, lesiones del tejido celular subcutáneo, compromiso de la galia aponeurótica, hemorragias o hematomas extraaxiales, en este caso estaríamos hablando de los hematomas subdurales, hematomas epidurales o también lesiones del parénquima, como lo son las contusiones. Cuando nosotros ya hablamos del compromiso secundario en imágenes, estaríamos hablando, por ejemplo, de casos de herniación cerebral, casos de edema cerebral, casos de isquemia cerebral o lesiones vasculares que pueden ser de tipo primario o secundario. ¿Sí? Entonces, el compromiso primario son esas lesiones que ocurren en el momento del trauma y el compromiso secundario son todas esas que ocurren luego del compromiso primario. ¿Sí? Entonces, probablemente lo vamos a ver como complicaciones en la evolución de nuestros pacientes. Entonces, digamos que he creado esta lista de chequeo para que ustedes de pronto tengan en cuenta y puedan ir llevando desde el punto de vista, digamos que imaginológico, un orden con el cual puedan evaluar cada uno de los hallazgos que están, digamos que presentes en los pacientes con trauma. Entonces, de primero vamos a revisar la hemorragia subaracnoidea traumática. En el segundo punto vamos a evaluar los hematomas subdurales, el hematoma epidural, la contusión cerebral, la lesión axonal difusa, hernias cerebrales, el edema cerebral, fracturas craneales y fracturas de la base de cráneo. Y por último, pasaremos a los tejidos blandos. Entonces miren que esta lista de chequeo es la que vamos a ver hoy en nuestra conferencia. Entonces, empezando por nuestro primer punto, en este checklist que hemos creado está la hemorragia subaracnoidea. Miren que la hemorragia subaracnoidea es todas estas áreas de hiperdensidad que están entre la pía y la aracnoides, como su nombre lo llama, subaracnoidea. Y es ese sangrado que va a estar comprometiendo las diferentes circunvoluciones. Miren cómo se mete hacia el espacio subaracnoideo. Entonces lo vamos a ver
sobre todo hacia la región de las Perdóneme, cisternas, no, ¿sí? no había actualizado. Ya, listo. Ahora si su merced les puede indicar nuevamente porque no había actualizado la imagen. Mm. Ahora sí está. Acá entonces, en el puntero, como lo pueden ver, miren todas estas áreas de hiperdensidad comprometen entonces el espacio subaracnoideo que va a estar ubicado entre la pía y la aracnoides. Miren cómo entra dentro de las diferentes circunvoluciones, inclusive a nivel intraventricular. Todo esto es sangrado en el espacio subaracnoideo, pero ¿cómo lo vamos a ver en TAC? Recuerden que muchas veces estos pacientes, o en su gran mayoría obviamente, lo van a tener de pronto en un paciente que está en una posición acostado o en decúbito. Entonces miren que muchas veces esa sangre va a estar de localización posterior. Por eso la hemorragia subaracnoidea en tomografía deben ir a, digamos que llevar sus ojos a esos espacios en la porción más declive y poder tratar de mirar esas áreas de hiperdensidad que están ubicadas allí, ¿no? Entonces miren acá cómo vamos a ver sangrado a nivel subaracnoideo sobre la región anterior al tallo, interhemisférico. Vemos por acá sobre la región interpeduncular. Miren que acá hay sangrado que drenó al cuarto ventrículo hacia la región intraventricular. Miren acá sobre la región alrededor del esplenio y en la región posterior, en región parietoccipital. Entonces, en los casos de trauma, ¿cómo lo vamos a ver? En el trauma agudo vamos a ver esas áreas de hiperdensidad que penetran los diferentes surcos y fisuras. Miren cómo se ven el sangrado subaracnoideo si comparamos con el lado contralateral, el espacio subaracnoideo, como es hipodenso. ¿Por qué? Porque tiene líquido cefalorraquídeo, el cual es hipodenso, pero acá, miren el caso de la presencia de sangre, cómo se ve con esas áreas de hiperdensidad. Esto es sangrado subaracnoideo. También hay otros hallazgos que vamos a ver más adelante. Miren, en este caso de un trauma penetrante de cráneo con múltiples esquirlas, contusión, miren el sangrado subaracnoideo asociado. Recuerden que en estos pacientes con trauma muchas veces vamos a tener múltiples hallazgos, ¿no? En este caso estamos viendo un área hiperdensa, subdural, muy probablemente por un hematoma subdural en el lado contralateral, zonas de contusión, fracturas, esquirlas, y miren aquí la hemorragia subaracnoidea, un poquito de aire también sobre la región interhemisférica y también sobre la región adyacente a la contusión. Miren que este paciente que le hacen el TAC, vemos área de hiperdensidad hacia la región interpeduncular y muchas veces ese sangrado subaracnoideo lo vemos acá. Cuando no es muy abundante, pongamos nuestros ojos también sobre la región acá interpeduncular porque muchas veces ese es en esa porción declive en donde la sangre se localiza. Y miren aquí también como hay áreas de hiperdensidad sobre la región tentorial por presencia de sangre en ese espacio subaracnoideo y hacia la región posterior. Pasemos al hematoma subdural. ¿Cómo se va a ver el hematoma subdural? Por definición, digamos que en su gran mayoría son colecciones que tienen un comportamiento en semiluna. ¿Por qué? Está ubicado acá entre la dura y la aracnoides. Miren aquí cómo tiene esta morfología en semiluna comparativamente con el epidural que tiene una morfología biconvexa. Entonces miren que no todos los pacientes que tienen hematomas subdurales pueden llegar a tener esta morfología en configuración en semiluna. A veces también cuando los sangrados subdurales o esos hematomas subdurales son pequeños, puede que no alcancen a tener esa configuración en semiluna que tiene una definición clásica de los hematomas subdurales. Bueno, y el epidural acá lo estamos viendo comparativamente con que también pudiera llegar a tener esa configuración biconvexa. Miremos cómo los hematomas subdurales con esa morfología en semiluna pueden ir evolucionando con el paso de los días. Entonces miren que aquí esta configuración de este hematoma subdural que se extiende desde la región frontal hasta la región occipital va pasando los días y va disminuyendo ese componente probablemente hemático hiperdenso que vemos en los primeros días. Cuando hay productos de degradación de la hemoglobina, cada vez vamos a ver más digamos que claros esos hematomas respecto a su contenido. Ya probablemente lo que son los detritus, el contenido proteináceo va disminuyendo su densidad y en las etapas subagudas lo vemos un poco más hipodenso y pasando de pronto al componente más crónico. Miren que a veces vemos también áreas de engrosamiento dural, a veces vemos también las venas
en su espacio, digamos que subdural, que lo podemos definir en estas colecciones subdurales en una etapa subaguda, y en las etapas más crónicas estas colecciones se vuelven muy hipodensas, van cada vez teniendo más contenido proteináceo y a veces vemos formación de membranas. ¿Sí? Este es un hematoma subdural probablemente en una etapa más crónica. ¿Qué otros hematomas subdurales podemos llegar a tener? Pues esos hematomas que son crónicos y presentan resangrado, que se presentan como en esa etapa, digamos que mixta, y vemos formación de niveles hiperdensos entre las membranas de estos hematomas probablemente antiguos, ¿no? Miremos acá cómo hay, por ejemplo, áreas de mayor densidad en el componente hemático más reciente, pero vemos también en la porción más posterior que hay esas colecciones más hipodensas, a veces homogéneas, o incluso como formación de higromas que lo vemos en TAC porque son muy oscuros. Entonces, en la etapa aguda, miren esta colección hiperdensa cómo se extiende hasta la región posterior. Efecto de masa, zonas de hipodensidad que más adelante vamos a verlos cómo es que se presentan estas complicaciones por efecto de masa. Miren esta reconstrucción en coronal, como vemos un hematoma subdural que tiene esa configuración clásica en semiluna que ejerce efecto de masa, y miren que estamos comenzando a ver en unas áreas de hipodensidad del parénquima que van a ser hallazgos secundarios, o sea, dentro de la clasificación que veíamos son lesiones que se están, digamos, comportando secundarias a estas lesiones primarias. Miren cómo también se está dilatando el ventrículo lateral, ¿no? Del lado contralateral. Miren esta colección que yo diría que es una colección que tiene cierta dificultad, porque vemos que está ejerciendo efecto de masa, desplaza el ventrículo lateral izquierdo, está comenzando a dilatar el ventrículo lateral derecho, pero cuando la vemos no logramos como definir esos bordes tanto en el aspecto anterior como posterior, motivo por el cual yo diría que esta es la etapa en donde, o entre el día quinto y el día octavo, es muy difícil de ver. Cuando el médico vio esta colección, probablemente él dijo, yo creo que se nos está pasando esta colección, ¿qué tan grande puede ser? Y la tenemos, miren esta correlación de resonancia tan bonita, en donde podíamos ver que efectivamente el hematoma iba desde la región más anterior, frontal, hasta la región posterior. No quiere decir que a todos los pacientes tengamos que hacerle resonancia para poder definir esos hematomas, sino que a veces en las imágenes tenemos cierta dificultad para poder definir cuál es la magnitud de estas colecciones, ¿no? Miren que aquí en el T1 y en esta secuencia en FLAIR vemos estas áreas de hiperdensidad que se extienden desde la región anterior y posterior con el efecto de masa, y que en el TAC no lo estábamos definiendo bien. ¿Por qué? Porque está en una etapa subaguda. Hay un poquito de artefacto acá que a veces no nos deja saturar muy bien los diferentes componentes, digamos, de los tejidos en resonancia magnética. Miremos este otro caso de un hematoma subdural, morfología biconvexa. Mire que tiene un poquito más de hiperdensidad en la región posterior, un poco más hipodenso en la región anterior, pero lo logramos definir, digamos que en su magnitud, ejerciendo efecto de masa, con colapso del ventrículo lateral derecho, desplaza la línea media hacia el lado contralateral, y vemos que todavía hay una muy buena diferenciación córtico-subcortical del parénquima en este caso. Otro caso de un hematoma subdural con formación de membranas. ¿Por qué? Porque probablemente ese hematoma subdural en una etapa subaguda que está pasando a una etapa crónica, y muchas veces hace esto, que son formación de lóculos, de membranas o tabiques, que es lo que a veces puede llegar a dificultar el tipo de drenaje que se ha llevado a este paciente. Sí, o sea, no es lo mismo probablemente drenar una colección que no tiene estas paredes o estos tabiques desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Y miren que también ejerce efecto de masa, y en la región más superior, como la sangre más reciente se ve más densa si la comparamos con el componente, digamos, evolutivo de esta colección subdural en el aspecto más anterior. Miren estas membranas que estamos viendo acá, ¿no? Probablemente un hematoma en una etapa crónica que ha tenido resangrado en su interior. Digamos que eso es muy importante también reportárselo o comentárselo al neurocirujano en el momento de que va a tomar su conducta quirúrgica. Pasemos al hematoma epidural. Miren que este hematoma epidural, entonces, como su nombre lo dice, está por encima de la dura, y la tabla ósea tiene, por lo general, está
morfología biconvexa. Por lo general están asociados a trazos de fractura del cráneo hasta en un 95% de los casos. Y miren que en este caso esquemático que le estoy mostrando acá, tiene una lesión de la arteria meningia media, y eso quiere decir que probablemente son esos hematomas que crecen rápidamente, probablemente tiene un intervalo lúcido que le dicen a uno, este paciente puede que de pronto tuvo el trauma, probablemente en ese momento no tuvo pérdida de la conciencia, pero como comienza a sangrar rápidamente ese sangrado arterial, sobre todo de esa arteria meningia media que estamos viendo acá, crece rápidamente, ejerce efecto de masa, y comenzamos a ver que miren que aquí hay algo que es como un remolino dentro de esta colección. Ese es el signo del remolino en estas colecciones epidurales. Miren que esta colección epidural, que es hiperdensa en una etapa aguda, con un hematoma subgaleal adyacente, miren cómo se ve que en su interior pareciera que hubiera unas zonas de hiperdensidad cambiante, muy probablemente por ese signo del remolino. Este es uno de los signos que están asociados o que son descritos en los hematomas epidurales. Efecto de masa, desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral, y como lo decía, en un 95% de los casos están asociados a trazos de fractura. Este paciente tenía ahí su trazo de fractura. Muy importante evaluar la ventana ósea, ¿sí? Si uno tiene probablemente la duda de si es un subdural o es un epidural, en un 95% de los casos los hematomas epidurales se asocian a trazos de fractura. Bueno, vienen este otro hematoma epidural biconvexo, sangrado agudo, hiperdenso sobre la región temporal, y cuando evaluamos la tabla ósea, miren que este hematoma epidural era de esos, o de ese caso, del 5% en donde no tenían fractura asociada. No todos los epidurales tienen fracturas asociadas, ¿no? Miren aquí, entonces, miremos nuestro caso. Si recuerdan las primeras imágenes, entonces ya nosotros estamos comenzando a hablar un poco más de una terminología más adecuada, que si le comentamos al neurocirujano por teléfono y le hacemos una adecuada descripción de los hallazgos, ¿cómo describiríamos esto? Miren que estamos viendo entonces una colección extraaxial hiperdensa de morfología biconvexa hacia la región temporo-occipital derecha, ¿sí? Que ejerce efecto de masa sobre el parénquima adyacente, hay desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral y que se asocia a un trazo de fractura lineal. Digamos que esta es la causa del hematoma que probablemente estamos viendo en este paciente, que es de comportamiento epidural, ¿sí? Biconvexo e hiperdenso. Miren que en el lado contralateral vemos unas zonas de sangrado que las vamos a ver mucho más adelante, y vamos a explicar por qué es que se presentan estos pacientes con múltiples hallazgos. No es solo describirle al médico el hematoma epidural, miren que en el lado contralateral, muy probablemente por contragolpe, ¿sí? Golpe y contragolpe, tiene zonas de sangrado por contusión del parénquima. Pasemos entonces, ¿qué son esas áreas de contusión? Las zonas de contusión son esas áreas en donde probablemente el parénquima sufre trauma con las estructuras adyacentes y sangran. Entonces digamos que esas áreas de contusión a veces son muy frecuentes, en donde ese parénquima está muy cercano a la tabla ósea. Entonces miren que aquí, como este esquema lo demuestra, estas zonas de contusión están muy cercanas hacia la región temporal basal. Mírenlas acá. Y también, pues, es múltiples hallazgos en estos pacientes con trauma. Entonces tenemos sangrados subaracnoideos, sangrados hacia la región intraventricular, algo de efecto de masa. Más adelante vamos a ver qué son estas áreas también de sangrado en el parénquima. Pero las áreas de contusión, por lo general, son esas zonas de sangrado que van a estar muy en localización basal o muy cercanos a esas áreas en donde está la tabla ósea. Entonces miren que aquí en este esquema en rojito estamos nosotros como viendo dónde es que vamos a ver más frecuente esas áreas de contusión hemorrágica. Mire que hacia la región frontal basal, temporal basal, hacia la región perisilviana. Miren acá en estos esquemas axiales, sagitales. Aquí en verde está diagramado zonas en donde podemos llegar a tener también zonas de contusión, pero que no son tan frecuentes como si lo son estas que están en diagrama rojo. Miremos entonces cómo se ve en el TAC. Miren que aquí en este TAC estamos viendo múltiples áreas de hiperdensidad que son de localización cortical, muy temporales y adyacentes a las estructuras óseas, con algo de hiperdensidad perilesional por edema vasogénico. Todo esto que estamos viendo acá
son zonitas de contusión hemorrágica asociadas a edema vasogénico perilesional. Sí, digamos que esa es como la terminología adecuada desde el punto de vista de imágenes que nosotros vamos a comentar de pronto en nuestras revistas o de pronto cuando vamos a comentar el caso del trauma al médico que de pronto de neurocirugía que esté de turno, probablemente cuando hablen con él y digan, miren, vemos esto y esto y esto, este es el tipo de terminología que deben usar. En este caso también vemos algo de un hematoma subgaleal en esta región frontotemporal izquierda y no encontramos trazos de fractura. En el lado contralateral no logramos ver hallazgos que se expliquen con un mecanismo de golpe contra golpe. Miremos entonces en nuestro paciente que tiene este trauma con una lesión penetrante hacia la región frontoparietal izquierda, contusión en todo el trayecto. Esto era una herida por arma de fuego, un mecanismo que es penetrante en la región posterior con esquirlas desplazadas hacia el parénquima, y todo esto que está con hiperdensidad es contusión del parénquima. Tenemos un pequeño hematoma subdural laminar frontotemporal derecho y también la hemorragia subaracnoidea que ya habíamos visto previamente. Miren estas dos imágenes que les voy a mostrar. Este paciente, a veces nosotros vemos los hallazgos en TAC, de pronto decimos, tiene zonas de contusión, no le paramos mayor bola, digamos que al caso, pero miren que aquí estamos viendo algo muy importante y estas imágenes deben ustedes de pronto poderlas detallar. Aquí estamos viendo que efectivamente hay áreas de hiperdensidad, probablemente por contusión hemorrágica, pero me llama la atención que aparte de eso, también el parénquima lo veo hipodenso y difuso. Hay pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Y miren que el cerebelo se ve más hiperdenso. Esto se llama el signo del cerebelo hiperdenso. Y se explica por qué, porque la circulación infratentorial o circulación posterior va a estar un poco más respetada, por ejemplo, en este caso específico, en donde las zonas de contusión y edema cerebral difuso son anteriores. Miren que aquí hay borramiento en las cisternas de la base, zonas de contusión que han ido evolucionando, más edema vasogénico, y este es un paciente con un pobre pronóstico, probablemente desde el punto de vista tanto clínico como en imágenes, ¿no? Uno ve esto y de una vez llama al médico tratante y le comenta, es un paciente que está desde el punto de vista de imágenes diagnósticas con herniaciones, con zonas de edema vasogénico, edema cerebral difuso, y podemos de pronto nombrarle también el signo del cerebelo hiperdenso, que es de muy mal pronóstico en esto, ¿no? Que le habla a uno de ese edema cerebral difuso en el compartimento supratentorial. Entonces miremos que nuestro paciente, el cual nosotros estábamos evaluando inicialmente, tiene estas áreas de contusión en la región frontal basal y es por un mecanismo de golpe contra golpe. Traten siempre entonces de describir el hallazgo en el sitio primario del trauma, pero también lleven sus ojos al lado contralateral, porque muchas veces lo que vemos es que el mecanismo de trauma hace que en el lado contralateral el parénquima, digamos que tenga ese compromiso contra la estructura ósea adyacente, y por eso esas áreas de contusión, en este caso, las estamos viendo frontales, basales, en el lado contralateral del trauma. Entonces, mecanismo de golpe, contragolpe, hematoma epidural y zonas de contusión hemorrágica en el lado contralateral del trauma, ¿sí? Esto lo explicamos con el mecanismo de golpe y contragolpe. Miren aquí cómo en la reconstrucción sagital también se ve muy bonitas esas áreas de hiperdensidad por sangrado del parénquima en la porción basal frontal. Lesión axonal difusa. Este es otro de nuestros puntos del checklist. Entonces vemos que ¿qué es la lesión axonal difusa? Se define como esas lesiones en donde hay compromiso en las uniones de las neuronas con los axones, y ese mecanismo de aceleración, desaceleración, es lo que va a generar que entonces haya un mecanismo de trauma con lesión y daño de esa unión neuronal con sus axones, y es lo que nosotros llamamos la lesión axonal difusa. Entonces, ¿dónde estaría más frecuentemente asociada a estas zonas de hemorragia o de microhemorragias en las uniones neuronales con los axones? Miremoslos entonces hacia la sustancia blanca, en este caso, en el cuerpo calloso. Miren que aquí en el tallo, que es por donde muchas veces bajan estas vías axonales, y aquí en estos esquemas les estoy mostrando en rojo dónde son los sitios más frecuentes de lesión axonal difusa. Entonces,
en el cuerpo calloso, pero hacia la porción del esplenio. Si esto es rodilla, tronco en su aspecto anterior, y esto es el tronco en su aspecto posterior y el esplenio del cuerpo calloso. Aquí en rojito son los sitios más frecuentes en donde nosotros vamos a estar viendo esas zonas de lesión axonal difusa. ¿Sí? En verde estamos viendo otros sitios de lesión axonal difusa, pero ya no son tan frecuentes. Digamos que muy severas son desde el punto de vista clínico esas lesiones axonales que se presentan a nivel del tallo, sobre todo, digamos que esas que estamos viendo acá diagramadas con un color morado. Esos son cortes anatomopatológicos de pacientes con trauma en donde vemos alteraciones en esos trayectos axonales, muy probablemente por lesión axonal difusa. ¿Cómo se ven en TAC? Pues ese es el problema, que a veces no los vemos claramente en los TACs. Realmente yo creo que si hay algo que genera cierta dificultad, y mucho más de lo que estábamos hablando de los hematomas subdurales, son definir esas áreas de lesión axonal difusa. Clínicamente, ustedes van a ver un paciente que desde el punto de vista neurológico el examen está muy deteriorado, muy probablemente, pero no lo logran explicar desde el punto de vista de imágenes. Miren este caso acá en TAC, en donde desde el punto de vista neurológico el médico decía, bueno, yo no estoy viendo muchos hallazgos en la tomografía, solo vemos un poquito de sangrado acá en la región de la rodilla, del cuerpo calloso, muy probablemente por lesión axonal difusa, pero no explico por qué mi paciente todavía intubado, probablemente con deterioro neurológico. Entonces fue llevado este caso específicamente a resonancia, y miren cómo en la resonancia comenzamos a ver múltiples zonas de alteración en la señal de este mismo paciente. Y miren aquí en la secuencia de difusión cómo se comportaban con zonas de hiperintensidad por restricción en la difusión. Todo esto son zonas de lesión axonal difusa, comprometiendo el parénquima en este paciente en el TAC, en donde probablemente no logramos definir muy bien esa lesión axonal difusa. Y ahí sí pudimos explicar o podemos de pronto obtener peso de por qué este paciente no está teniendo un buen desenlace desde el punto de vista del examen neurológico, ¿no? Miren aquí, zonas de hiperdensidad por microsangrados en las uniones córtico-subcorticales, por lesión axonal difusa, y de gran utilidad secuencias de eco de gradiente en resonancia magnética, en donde vemos, miren, por ejemplo, este sangrado, estos son los núcleos rojos, la sustancia negra a nivel mesencefálico, y vemos estas áreas de baja señal por microhemorragias explicadas en un paciente con trauma por lesión axonal difusa. Miren que muchas veces en las secuencias convencionales de resonancia magnética, este es un FLAIR, este es un T2, vemos que no hay mayores hallazgos, pero cuando evaluamos la susceptibilidad magnética, en este caso, miren, todas estas pequeñas zonas de hipointensidad que seguían los trayectos neuronales, otras axonales, otras de localización córtico-subcorticales, miren a nivel mesencefálico, periacueductal, miren acá este puntico, todo esto es lesión axonal difusa en un paciente que probablemente no tuvo una indicación quirúrgica desde el momento del trauma, pero que probablemente desde el punto de vista neurológico es un paciente que pudo llegar, digamos, a tener alguna alteración neurológica explicada por estas lesiones o microhemorragias por cuadros de lesión axonal difusa, ¿no? Miren acá en la susceptibilidad magnética cómo se dejó ver muy bien el compromiso de la lesión axonal difusa por microhemorragias. Estas son secuencias de susceptibilidad magnética. Bueno, entonces pasemos a las hernias cerebrales. Luego de haber visto estos hematomas o estas colecciones extraxiales que ejercen efecto de masa sobre el parénquima, debemos nosotros tratar de mirar esos hallazgos secundarios que nos hablan que el paciente no está teniendo un buen desenlace. Entonces miremos acá, por ejemplo, en este caso, cómo vemos en la dura, en región interhemisférica, efecto de masa, y miren esto aquí. Esto es una circunvolución, la circunvolución del cíngulo que se está comprometiendo hacia el lado contralateral en un caso de una herniación subfalcina. ¿Y cuál es el problema de estas hernias? Miren que aquí pasan arterias. Entonces, ¿qué pasa si hay efecto de masa y esta circunvolución va a comprimir las estructuras vasculares? Pues probablemente podemos comenzar a ver infartos del parénquima cerebral, ¿no es cierto? Miren que aquí vemos una herniación uncal. Está el tentorio,
¿sí? O sea, esto es duro, tiene una estructura dural, y cuando hay efecto de masa, vemos este tipo de hernia. Este es el tipo de hernia que llamamos uncal. Entonces tenemos hernia subfalcina y hernia uncal. Miremos acá, también cuando hay efecto de masa en fosa posterior, podemos también herniaciones amigdalinas, ¿sí? O inclusive también cuando hay descenso central a través del tentorio, hernias transtentoriales. Tenemos un tipo también de hernias que, por ejemplo, si el paciente tiene un trauma craneoencefálico y tiene fracturas y hay efecto de masa, muchas veces el parénquima puede herniarse a través de esas fracturas o de esas zonas de defecto. Eso se llaman las hernias transcefálicas, ¿sí? También está descrita, miren esta hernia acá, uncal, subfalcina y transtentorial. ¿Cómo se ven esas hernias en TAC? Realmente nosotros digamos que una cosa es verlos en esos diagramas coronales o sagitales, pero ¿cómo se verían entonces en tomografía? Que en su gran mayoría la vamos a ver con cortes axiales. Miren que aquí todo este parénquima se ve comprometido, se ve hipodenso, se ve difuso, ¿cierto? Esto es un edema cerebral difuso. Aquí hay una colección extraaxial, muy probablemente un hematoma subdural. Ejerce efecto de masa sobre la hoz interhemisférica y miren que aquí hay paso del parénquima hacia el lado contralateral. Estamos ahí pasando por debajo de la hoz interhemisférica y hay una hernia subfalcina. Sí se ven las hernias subfalcinas, mejor verlas a veces en las reconstrucciones coronales, colapso del ventrículo lateral derecho y dilatación del sistema ventricular del lado contralateral. Miren que aquí todavía vemos que hay una diferenciación córtico-subcortical adecuada si la comparamos con la del lado contralateral, en donde hay pues un edema cerebral difuso. Nuevamente, otro caso de una hernia uncal en el lado izquierdo. Miren que el luncus o la región temporal medial en el lado contralateral está conservada, pero aquí en el lado izquierdo, miren que estas zonas de contusión hemorrágica con edema vasogénico perilesional, hematoma subdural, ejercen efecto de masa sobre la región temporal y está ejerciendo un efecto de masa y está comportándose con una hernia uncal. ¿Cuál sería una complicación vascular en esta hernia uncal? Si la miramos en coronal, recuerden que por aquí va a pasar la arteria cerebral posterior. Entonces, si hay descenso del parénquima a través de este, digamos que desplazamiento del parénquima, comprime esa arteria y comenzamos a ver estas zonas de infarto. En este caso, cerebral posterior, y miren que muy probablemente aquí también ya estamos comenzando a ver compromiso de la arteria pericallosa. ¿Sí? Eso es territorio cerebral anterior, y esto es complicación de un efecto de masa que está ejerciendo esta colección subdural. O sea, todo eso nos habla de una probable muy urgencia, digamos que desde el punto de vista neuroquirúrgico, todo esto es importante que lo puedan evaluar. No es solo el hematoma, sino también todas estas lesiones o compromiso secundario que puedan ver. Miren cómo se dilata el ventrículo lateral en el lado derecho. Miren aquí cómo hay un extenso compromiso en el parénquima, hipodenso, difuso, pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, probablemente por edema vasogénico, efecto de masa, y miren aquí estamos viendo algo muy importante. Esto es importante verlo y poderlo detallar. Hay borramiento de las cisternas perimesencefálicas y algo que estamos comenzando a ver muy hiperdenso acá en la región del tallo. Esto es de muy mal pronóstico. Estas son las hemorragias de Duret. Si esto es sangrado a nivel del tallo, muy probablemente el examen físico, el paciente se va a presentar entonces ya con un compromiso, en donde ahí es cuando dicen clínicamente no estamos viendo ya respuestas de tallo. Evalúen muy bien las imágenes porque muchas veces esto es lo que estamos viendo, ¿no? Edema cerebral difuso, hemorragia subaracnoidea, borramiento de las cisternas de la base, herniación uncal y hemorragias de Duret a nivel del tallo. Miremos este caso. Este es un caso que cuando se analizó, digamos que podíamos definir muy bien un hematoma subdural en la región frontal. Les describimos el efecto de masa, desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral, colapso del ventrículo lateral derecho, y comenzamos a ver esta pequeña área de hipodensidad. Por X o Y razón este paciente no fue llevado, digamos que a un drenaje de este hematoma. ¿Y cuál fue el desenlace? Digamos que esta es como la evolución de los hallazgos imaginológicos de un mal desenlace en un paciente de trauma. Miren cómo este hematoma subdural
Digamos que no es que haya crecido, no ha aumentado en su diámetro, digamos, considerablemente con el estudio inicial, pero miren que todo esto, que era el efecto de masa, comenzó ya a desplazar mucho más las estructuras de la línea media, mayor colapso del ventrículo lateral izquierdo, probablemente cuadros herniarios, y miren esto que estamos viendo acá, esta zona de hipodensidad corresponde a un infarto de la arteria cerebral posterior en el lado izquierdo, la línea media desplazada completamente hacia el lado contralateral, y miren lo que vemos aquí, una hernia transtentorial descendente del lado izquierdo. Miren, aquí está el tentorio, y acá como hay digamos que una porción del parénquima temporal desplazado hacia la región inferior y obliterando la arteria cerebral posterior izquierda. Por eso, el territorio vascular que estamos viendo acá hipodenso corresponde a la arteria cerebral posterior de ese lado, ¿cierto? Muy probablemente ese paciente, digamos que no va a tener un muy buen desenlace. No tengo el control postquirúrgico. ¿Cómo se ve otro de los puntos que deben ustedes definir en las imágenes de tomografía? El edema cerebral. Digamos que el edema cerebral a veces no es tan fácil de ver si uno no tiene un ojo, digamos que pronto educado o entrenado. A veces la gente le llama, no, esto es edema cerebral, veo un poquito de diferenciación córtico-subcortical. Yo pensaría que ver el edema cerebral difuso debe ser un poco más, digamos que fácil, si uno va y trata de llevar los ojos a esas áreas de parénquima en donde está un poco más conservado. Entonces miren que aquí, nuevamente el signo del cerebelo hiperdenso, digamos que hipodensidad difusa en todo el compartimento supratentorial, borramiento de las cisternas de la base, y cuando yo trato de definir esa sustancia blanca y esa sustancia gris, no la veo. Hay una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, pérdida también de la amplitud del espacio subaracnoideo periférico, porque hay un edema cerebral difuso, múltiples zonitas de contusión hemorrágica y zonas de sangrado subdural con un hematoma acá en la región frontal y temporal del lado derecho, temporal del lado izquierdo. Miren este caso, este es uno de la literatura en donde podemos comparar el parénquima, en donde vemos diferenciación córtico-subcortical más conservada, y todo esto acá en el lado contralateral hay pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Así se ve el edema cerebral difuso. Y miren que aquí hay un hematoma subdural. Colapso del ventrículo lateral derecho, efecto de masa, desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral, pero miren, esto es edema cerebral difuso. ¿Listo? Pasemos a las fracturas craneales. Digamos que las podemos clasificar o definir de forma lineales. Tenemos fracturas lineales, fracturas deprimidas. Podemos tener fracturas, digamos que diastasadas, como estamos viendo estas acá, que comprometen a veces las suturas. Vemos estas fracturas lineales, que se acompañan, digamos que hematomas subgaleales, no desplazadas, fracturas deprimidas con esquirlas, con minuta. Miren estas acá deprimidas con pequeños fragmentos hacia la región retromastoidea. Recuerden que acá está el seno transverso, sigmoide, pasando muy cerca a este sitio. Muy importante también describirle ese hallazgo al médico tratante. A veces tenemos también fracturas que parecen plásticas, ¿no? A veces como el hueso de los niños, que no está muy bien desarrollado, a veces esos trazos de fractura lo que hacen es como si comprometieran los huesos con una configuración de leño verde y pueden consolidar así, ¿no? Con deformidades. Esos trazos de fractura yo diría que es muy importante también evaluarlos en la ventana ósea, sobre todo hacia la base de cráneo. ¿Por qué? Porque recuerden que en la base de cráneo tenemos estructuras de vital importancia. Tenemos senos venosos durales, tenemos raíces nerviosas que están pasando a través de los forámenes de la base de cráneo. Miren en las estructuras vasculares, en este caso la carótida. ¿Sí? Miren cómo esta fractura, acá en este esquema, cómo pasa a través de la región del peñasco, del ápice mastoideo de ese lado, y compromete también los forámenes en la base de cráneo, y un compromiso vascular. ¿Qué podemos tener nosotros? Trombosis, disecciones, ¿sí? Lesiones arteriales. Todo esto debemos tener capacidad nosotros en una tomografía en ventana ósea de poder caracterizar estos hallazgos y poderlos, digamos que, transmitir al médico tratante. Miren este caso acá, múltiples zonas de contusión hemorrágica, frontales, basales bilaterales con hemorragia subaracnoidea, y cuando mirábamos la tabla ósea, miren,
estos pacientes, cómo se asociaban también a trazos de fractura sobre la región mastoidea, longitudinal, pasando por el foramen yugular, también sobre la región medial de la fosa glenoidea, que es donde está el cóndilo mandibular, probablemente con sangrado, también en el conducto auditivo externo derecho. Todo esto es importante poderlo describir y detallarlo en los estudios de tomografía. A veces los pacientes dicen, no, es que después del trauma del paciente quedó con alteraciones, digamos que auditivas, compromiso de los pares craneales, ya sea séptimo o octavo. Recuerden que por aquí, en la región mastoidea, vamos a tener los pares craneales, el séptimo y el octavo. Y miren que aquí había un trazo de fractura que pasaba sobre la cadena de huesecillos. Nosotros podemos llegar a tener luxación de la cadena de huesecillos en el oído medio. Y miren que en este caso acá también teníamos ocupación hemática por un hemotímpano. Todo esto también lo podemos llegar a detallar en la ventana ósea si miramos muy bien la base de cráneo. ¿Qué otra cosa nos debe de pronto nosotros, digamos que definir o decirnos, oiga, pongan los ojos sobre la base de cráneo cuando encontremos aire y no vemos un trazo de fractura desplazado claro por donde esté pasando, digamos que ese aire al compartimento intracraneal? Esto se define como un neumoencéfalo. Entonces miren que cuando evaluamos mejor esta tomografía veíamos que el aire efectivamente se extendía hasta la región interhemisférica, sobre la región más superior, y en base de cráneo comenzamos a ver esta pequeña zona de defecto de la pared posterior del seno frontal izquierdo. ¿Sí? Las cavidades paranasales, cuando hay trazos de fractura, puede haber hemoseno, y estos explicarnos por qué el aire que está en las cavidades paranasales pasar al compartimento intracraneal. ¿Sí? Entonces digamos que esa puede ser otra causa también de aire en el compartimento intracraneal, al igual que en las mastoides. Los tejidos blandos. Miren acá cómo vemos bien un hematoma subgaleal en un paciente que tiene un hematoma epidural, contusión hemorrágica con edema vasogénico perilesional, y estos sangrados sobre la región de la galia aponeurótica es lo que llamamos nosotros los hematomas subgaleales. Edema de tejidos blandos, mirar siempre el componente del trauma primario, del lado secundario. Entonces podemos tener componentes con un mecanismo de trauma, con golpe y con contragolpe, y también tratemos de mirar el Scout View. A veces el Scout View nos muestra las zonas de hematoma, ¿no? En donde podemos, digamos que, evaluar muy bien esos tejidos blandos. Entonces, luego de evaluar, digamos que este checklist que les mostré, no sé si quieren tomarle la fotico a esta regla del 10, que digamos que es como un orden con el cual ustedes pueden llegar a tener una evaluación muy completa de las tomografías en pacientes con trauma. Pueden estar probablemente contentos de haber evaluado de una forma completa estos pacientes con trauma. Bueno, voy a, digamos que, a dedicarme unos minutos a ver otros casos. El trauma no accidental es algo que se describe, toca analizarlo de pronto en el escenario adecuado, y son esos pacientes que probablemente en una edad pediátrica se presentan con múltiples traumas o lesiones que tienen diferentes evoluciones en el tiempo, y son esos niños que antiguamente llamábamos el síndrome del niño maltratado o del niño zarandeado, y cuando le hacíamos los estudios de tomografía o inclusive en resonancia veíamos hematomas en diferentes evoluciones, hematomas agudos, trazos de fractura, pero después también veíamos unos hematomas más antiguos, veíamos zonas de compromiso del parénquima ya con áreas de malasia, y esto aquí es lo que nos debe hacer sospechar en niños que haya un componente de un trauma no accidental, o sea, una lesión provocada probablemente por los cuidadores, ya sean los padres o familiares que estén de pronto alrededor de los niños. Miren este caso de un trauma no accidental en donde tenemos una resonancia magnética. Este es un T1, un T2, un FLAIR, un T1 con contraste y una reconstrucción coronal de una secuencia T1 con contraste en donde vemos las colecciones en diferentes estadios. Por eso es que vemos unas que tienen diferentes intensidades en comparación con las otras. Hematoma subdural, mire que este está muy homogéneo, desplaza el parénquima, pero miren que este hematoma hacia la región parietoccipital tenía como dos componentes, un componente subdural, otro epidural, realce heterogéneo, muy probablemente colecciones extraxiales de diferente evolución. Y miren el parénquima cerebral,
con áreas de gliosis, con encefalomalacia, y este era un paciente con un síndrome de trauma no accidental. Bueno, algo muy importante que ustedes deben tratar de exigir, y digamos que en las evaluaciones de tomográficas en estos pacientes con trauma, es tener las reconstrucciones. Digamos que hasta hace por ahí unos 10, 15 años, la mayoría de veces evaluábamos los estudios y no teníamos esas reconstrucciones, ya era porque de pronto no teníamos, digamos que esos tomógrafos que de pronto podían hacer esas reconstrucciones en una posición coronal o en sagital, y miren la utilidad que nosotros vimos en los casos anteriores, ¿no? El valor de las reconstrucciones coronales en pacientes con tomografía. ¿Cuándo están otras modalidades diagnósticas indicadas? Angiotac. Por ejemplo, un paciente que tenga una sospecha de una lesión arterial. En este caso, por ejemplo, podríamos llegar a hacer un TAC y una fase arterial, un angiotac para ver lesiones, ya sea disecciones, pseudoaneurismas, fístulas traumáticas, ¿sí? Lesiones trombóticas. El Doppler transcraneal, por ejemplo, un paciente que esté en un escenario de trauma, unidad de cuidado intensivo, ustedes lo pueden de pronto poner de candidato a trasplante. Entonces, si quieren diagnosticar, por ejemplo, un caso de una muerte cerebral aparte de los signos clínicos, pueden hacer también Doppler transcraneal. Hay estudios de medicina nuclear también en donde ven ausencias de captación del parénquima de los radionúcleos, y los casos de resonancia magnética podemos tener, sobre todo en las técnicas avanzadas, tractografías o difusiones o aún espectroscopias. Miren que aquí en este caso, esta es una tractografía en un paciente con pérdida axonal en el tiempo. Miren que aquí se asociaba a un deterioro cognitivo, ¿no? Este era un paciente que había tenido un trauma y en el tiempo le hicieron varios estudios y encontraron cómo iba perdiendo axones. ¿Por qué? Por una probable lesión axonal difusa. Entonces, digamos que también dentro de estas utilidades, de estas resonancias avanzadas, tenemos la tractografía por difusión. Cada vez se habla también más de pacientes que tienen trauma y se les hace estudios de tractografía, porque muchas veces esos tractos, que son esos mismos que están lesionados en los casos de lesión axonal difusa que yo les mostraba, se ve que pueden estar asociados tanto y correlacionarse con la severidad del trauma, ¿no? Leve, moderado o severo. Y es que en las tractografías, miren que estos tractos se ven alterados y muchas veces por lesiones menores repetitivas. Pronto ustedes han escuchado los casos de los futbolistas de fútbol americano con esos microtraumas repetitivos. Muchas veces esto era lo que encontraban en los estudios de resonancia magnética, alteración en la región axonal y en estos estudios de tractografía. Miren aquí un estudio normal de una tractografía y cómo en un paciente con trauma repetitivo, cómo había pérdida del volumen axonal. ¿Por qué? Porque probablemente ya esos axones no tenían una buena conectividad como si lo pueden llegar a tener los pacientes con, digamos que con una conexión neuronal a través de sus axones normales. Importante, las secuencias de susceptibilidad magnética, ¿no? Cada vez se habla de alto teslaje, 3 teslas, 7 teslas, y estas secuencias de susceptibilidad magnética tienen un gran detalle para poder mostrar esos casos de microhemorragias. Entre más teslaje, digamos que a veces tenemos mejor detalle para poder ver todas esas áreas de microsangrados, ¿no? Miren cómo se ve bonito acá también las estructuras vasculares en secuencias de susceptibilidad magnética en alto teslaje. Susceptibilidad magnética, SWI. En General Electric se llaman las secuencias SWAN, ¿sí? Que eran entonces estas secuencias que yo les mostraba en uno de los casos anteriores, ¿sí? Lesiones axonales difusas, compromiso acá en la cápsula interna, uniones córtico-subcorticales, trayectos axonales, región caudotalámica, uniones córtico-subcorticales sobre la región frontoparietal, y digamos que pues esto es lo que nosotros estamos comenzando a ver también en pacientes que son llevados a resonancia magnética con un deterioro neurológico que probablemente no es, digamos que fácilmente visible en los estudios de tomografía. Cosas nuevas, yo creo que solo para mostrar estas diapositivas, cada vez se habla más del Big Data en pacientes con trauma, cada vez hay más datos, digamos que adquiridos en los software para nosotros poder analizar los diferentes escenarios de trauma. Hay software ya de inteligencia artificial, ya dedicados único
únicamente a evaluar, así como en los casos de stroke, también hay para casos de trauma. Cada vez, digamos que hay mayor conectividad y hay mayor detección y poder describir estos hallazgos aún cuando estamos nosotros a distancia, ¿no? Cada vez tenemos más teleradiología y radiólogos disponibles a probablemente interpretar estudios en donde hay menos cantidad de pronto de personal capacitado, áreas rurales. Por ejemplo, acá en este caso, ellos comparan la cantidad de radiólogos que puede haber en un estado como el estado de California, si lo comparamos con un estado, por ejemplo, un estado no, sino un continente africano, en donde probablemente la cantidad de radiólogos es muy disminuida. La American College of Radiology digamos que propone comenzar a nosotros a escalar estos casos de trauma. Entonces podemos decir que ya, así como el BIRATS en el seno, ya podemos comenzar a reportar también los casos de trauma según el RATS. Inicialmente se describía los casos de traumas como el HI-RATS, y digamos que entre más severidad, más escala de HI-RATS se le daba a este paciente. Últimamente se le está comenzando a dar otro que ya les voy a mostrar. Recuerden que este mismo HI-RATS es la clasificación que propone el American College of Radiology para otros casos, ¿no? Tenemos el LI-RATS para el hígado, el BIRATS para el seno, el LUNG-RATS para el pulmón, inclusive para las carótidas, para ovarios, para tiroides, para próstata. Tenemos el PIRATS, que lo leemos a veces en resonancia magnética, y este de TIRATS en ecografía de tiroides. Entonces, el HI-RATS está comenzando, digamos que a migrar al TBI RATS, que es el Traumatic Brain Injury RATS. O sea, muy probablemente, si nosotros como radiólogo en algunos años nos comunicamos con un médico y le decimos es que tenemos un HI-RATS o un TBI RATS alto, muy probablemente el médico ya está entendiendo que estamos hablando de una alta severidad desde el punto de vista de imágenes. O sea, se está comenzando a estandarizar todos estos hallazgos de tomografía para que el médico, para que el neurocirujano y probablemente esos emergenciólogos puedan tener, digamos que captar un poco más rápido de pronto la severidad del trauma que nosotros estamos viendo en las imágenes. Entonces, para terminar, ¿qué pasó con nuestro paciente? Por ahí me estaban preguntando. Entonces, el hematoma epidural temporooccipital posterior, ¿no? Biconvexo, hiperdenso, agudo, con efecto de masa, desplazando la línea media hacia el lado contralateral, zonas de contusión hemorrágica, o sea, tenemos un mecanismo de golpe, contragolpe, vemos acá colapso del ventrículo lateral derecho. No le veo ninguna de los hallazgos, doctor, ahorita Morales, que pronto estamos hablando. Esto aquí es una prominencia ahí diría que del corte, puede que se vea un poco más prominente el esplenio del cuerpo calloso. Vemos zonas de hemorragia subaracnoidea, el hematoma epidural, la fractura, y nos comunicamos con el neurocirujano, le describimos muy bien los hallazgos, y miren el desenlace postquirúrgico. Tenemos un drenaje adecuado de la colección, una ventriculostomía, la línea media está regresando a su lado, digamos que normal, un poco más medializada, y vemos cómo las zonas de contusión todavía persisten, pero digamos que este es un desenlace de un paciente que se le comunicaron los hallazgos de forma adecuada en el momento adecuado, y el neurocirujano pudo manejarlo, digamos que en los tiempos y con un resultado postquirúrgico probablemente favorable. Miren, si lo comparamos con el prequirúrgico, cómo se drenó muy bien el hematoma epidural, la ventriculostomía, no sé, de pronto esa ventriculostomía podría ser debatible, pues drenaron el hematoma, regresaron la línea media casi hacia una localización más normal, y miren aquí en el coronal también cómo esa línea media que se veía desplazada regresó casi a la normalidad. Otros casos, a veces se rompen en los casos de trauma los quistes aracnoideos. Miren este quiste aracnoideo, sí, que remodela la tabla ósea, pero se rompió al espacio subdural. Y miren que teníamos sangrado hacia la región parieto-occipital asociado a un hematoma subdural. O sea, este quiste aracnoideo sangró hacia el espacio subdural. Otro caso de la vida real, paciente que tuvo un trauma, y cuando vieron esta colección o esta imagen hiperdensa, dijeron, oiga, esto está muy raro, la tabla ósea no se está comprometiendo
vemos que hay unas áreas de hipodensidad como difusas. Miremos muy bien la tabla ósea en este paciente y miren que esta área de hiperdensidad, en donde estaba el hueso adyacente, la cortical se veía erosionada, motivo por el cual se solicitó una resonancia magnética con contraste. Miren que en los cortes coronales comenzamos a ver que efectivamente había una lesión extraxial que erosionaba la tabla ósea, ejercía efecto de masa y esto era edema vasogénico. Miren aquí cómo se veía esa área de hiperdensa y nos encontramos esto, ¿no? Un aneurisma también de la carótida de forma incidental. Miren con el contraste cómo realza esta lesión y con esto pudimos hacer un diagnóstico de un meningioma. O sea, parecía un hematoma en un escenario de trauma, pero este paciente lo que tenía acá era un meningioma. Realza con el medio de contraste, cola dural, efecto algo un poquito de masa, edema vasogénico, y miren también cómo realzaba el aneurisma de la carótida. Bueno, entonces a manera de conclusión, entonces digamos que muy importante evaluar la indicación de los estudios en imágenes diagnósticas. Yo diría que ahí los emergenciólogos, los clínicos, ustedes los médicos que están de pronto en el escenario de urgencias, tienen digamos que estos criterios un poco más claros para poder definir cuál es el paciente que le van a hacer esa tomografía. Tratar siempre de realizar esa evaluación sistemática del TAC de cráneo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, esta regla de los 10 de múltiples hallazgos, describir bien el compromiso primario, evaluar el compromiso secundario, tratar siempre de hacer un análisis multidisciplinario del trauma, tener una comunicación oportuna con el especialista. Digamos que desde el punto de vista de nosotros los radiólogos, a veces nosotros vemos los hallazgos en tomografía, muy bonito queda en el reporte, pero a veces los reportes no llegan a la historia clínica, o llegan pero muy tarde. Entonces digamos que esa comunicación oportuna es muy importante, ¿sí? Con el emergenciólogo, con el neurocirujano, con los médicos de cuidado intensivo, realizar un análisis de la necesidad de estudios adicionales, resonancia magnética o técnicas avanzadas de estas. Y ante cualquier duda, pues estamos en el servicio de, de imágenes diagnósticas disponibles. No sé si hay alguna pregunta. Este es el hospital donde estoy trabajando ahorita, el Hospital Serena del Mar, en Cartagena, operado por la Fundación Santa Fe, y estos son algunos de los contactos que uso por si de pronto me quieren enviar algún caso o me quieren escribir para algo. Doctor Ovalle, Listo, muchísimas doctor. gracias. Vamos a ver si de pronto hay alguna pregunta ahí en el chat. O si no, pues si me la canalizan ahí por los grupos de Martes de Neuro, yo se la reenvío. Y muchísimas gracias. Muy buena la charla, muy completa. No deja lugar a dudas de imágenes de trauma craneoencefálico.